Hoy, hoy nos acompaña el sociólogo, periodista y también vocero nacional del Movimiento Redes, Juan Barreto. Bienvenido a Primera Página. Es menester hablar sobre un conflicto que está hoy sufriendo el mundo y es la guerra en Ucrania, esta invasión que ha lanzado Rusia desde el jueves al territorio de Ucrania. Conocemos por supuesto los orígenes, pero quisiéramos ahondar en eso para entender lo que está sucediendo en el plano de la actualidad. Buenos días. Sí, mira, sobre el conflicto de Ucrania hay varias cosas que extrañamente los medios de comunicación no destacan. Por ejemplo, más allá de la denuncia a la guerra, más allá de los llamados a la paz, que son muy necesarios, ¿quién puede querer una guerra y mucho menos una guerra que va a desestabilizar al mundo? Por supuesto que nadie, las condenas son necesarias, pero más allá de eso, también hay que ahondar en la naturaleza del conflicto, porque si no, no aprendemos nada. Exactamente, tiene su origen más reciente, al menos en 2014, cuando Rusia también entró al territorio de Ucrania, anexiona la península de Crimea y apoya a grupos separatistas ubicados en el este del país. En este caso, hoy las repúblicas autoproclamadas, que son Lugansk y Donetsk, ya reconocidas por Rusia, en ese momento no eran reconocidas por Rusia, no tenían quizás una personalidad jurídica menos aportada por un país, aunque sigue teniendo un reconocimiento limitado. ¿Por qué escalan las tensiones hasta ahora, 2022? Y Rusia accede a este tipo sí, pero de... te iba a decir antes algo, ¿no? Te iba a decir antes algo que tiene que ver con otros antecedentes que los medios no destacan. ¿Cuáles son? Por ejemplo, todos sabemos que el presidente Vladimir Zelensky es un comediante que venía haciendo un papel en una serie ucraniana, él hacía el papel de presidente y eso le granjeó mucha popularidad en un momento de crisis, de deterioro de las instituciones, de pérdida de la legitimidad de los políticos de carrera, ascendió al poder de manera vertiginosa. ¿De qué manera asciende al poder? Asciende de la mano de un empresario llamado Kokonich. Yo lo tengo anotado aquí, por eso tengo el teléfono, porque el nombre es rarísimo, es ucraniano. Kokomoisky, hoy acusado de corrupción entre 1.500 y 5.000 millones de dólares, se raspó de los fondos públicos. Una persona que además es uno de los dueños del banco privado más grande de Ucrania, que se llama el Privatbank, que le maneja todos los fondos al gobierno y han hecho desastre con la economía ucraniana. Este señor además es dueño de la primera televisora, la televisora más grande y más importante de Ucrania, que a su vez es la que contrata en esta serie de televisión a este actor cómico que hoy es presidente de Ucrania. Dice los propios ucranianos que parte del conflicto entre Rusia y Ucrania tiene que ver con la movida del secretario de gobierno, la segunda figura del gobierno ucraniano, que no es otro que el dueño de esta televisora y de este banco, uno de los hombres más ricos de Ucrania. Dicen que posee entre el 12 y el 20% de las tierras cultivables de Ucrania también, que es un gran terrateniente, etcétera, que para tapar este escándalo, el presidente de Ucrania solicita la incorporación de Ucrania a la Comunidad Europea y a la OTAN, de alguna manera activando un disparador para producir una respuesta de Rusia. Pero ¿cuál es la intención real de esa acción, por ejemplo? ¿Cuál es la intención de esta acción? Rusia es quien comienza el conflicto ya con la amenaza directa, diciendo que ha esperado 8 años por un diálogo sincero, porque Zelensky deje de agitar grupos supuestamente nazis en el este de Ucrania. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso cuando todavía no hay evidencias claras que respalden esta afirmación? Bueno, habría que ir a Ucrania y conseguirla, estoy seguro que se pueden conseguir. Mira, yo no soy pro Putin. Yo creo que Putin tiene una caracterización del gobierno autoritario, etcétera, y me parece que, quiero puntualizar esto antes, ¿no?, para evitar cualquier malentendido y acorralamiento. Putin creo que se equivoca, y se equivoca de una manera muy fea cuando activa la guerra. Pero más allá de eso, si nosotros queremos entender, más allá de condenar, como te decía al principio, más allá de señalar, queremos entender las raíces de este problema, bueno, tenemos que buscarla y tenemos que analizarla. Y una de ellas es el preocupante crecimiento del fascismo en Europa, particularmente en Ucrania, donde los grupos neonazis, apoyados desde el gobierno, han venido de manera campante enseñoreándose sobre el territorio.
y produciendo una situación de violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos que están en la frontera con Rusia, de Lugansk, Donetsk y toda esta zona que llaman el cordón de Donbass. Entonces allí hay un problema, allí se han producido entre 14.000 y 20.000 muertes que nadie reclama, que nadie denuncia, que parece que no le duele a nadie, como el caso palestino, ¿no? También, donde hay una violación sistemática de los acuerdos de las Naciones Unidas por parte, no de los israelíes o de los judíos, por parte del gobierno sionista de Israel, y eso no le importa a nadie, y sobre Israel no hay sanciones, no hay denuncias, no se debate nada en Naciones Unidas, como que fuera un hecho natural y como que le correspondiera a Israel hacer lo que hace en los territorios ocupados sobre los palestinos. Entonces, la guerra que hay de baja y mediana intensidad entre este territorio de Donbass, Donetsk y todo lo que tiene que ver con los territorios fronterizos con Rusia y el gobierno central de Rusia que apoya y promueve los grupos neonazis, es algo que los rusos y particularmente Putin han venido denunciando en Naciones Unidas y en todos los organismos internacionales, y Europa se ha hecho de la vista gorda. Hoy hay un gran fracaso, fíjate, hay un gran fracaso de Europa. Fíjate tú que se va a discutir un posible acuerdo de paz entre el gobierno de Kiev y el gobierno de Moscú, y lo van a hacer en Bielorrusia, lo van a hacer en un pueblo que se llama Gomensk, algo así. Bueno, que es la frontera. ¿Dónde queda?